Aló. Puede hacerse los exámenes en el laboratorio del doctor Joel, ahí cerca de la farmacia Mezquita. Ahí cerquita, en el sanatorio, ahí se hacen los exámenes. Entonces, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Perdonen, ¿cambian las diapositivas? Sí, doctor. Qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Entonces, me corresponde hoy hablar de una clase que para mí debería ser la última. Para mí, abdomen agudo es la conclusión de lo que vamos a hablar. Más sin embargo, va a ser la introducción, ¿verdad? Ya aquí ven ustedes el abdomen, pero también está la famosa caja de Pandora. ¿Ah? Ya todos van a empezar a oír o han oído miles de veces que cuando hablan de abdomen agudo, hablan de abdomen en tabla o de la caja de Pandora, ¿verdad? Y lo clásico, ¿verdad? La división del abdomen en 9 áreas. Algunos la dividen en 4, pero 9 es lo ideal, ¿verdad? Porque entre más limitemos, entre más pequeñas hagamos la división, más específicos vamos a ser en la localización de un dolor. Entonces, yo quisiera que desde hoy manejemos diagnósticos diferenciales, ¿ya? No es aquello que uno está en la emergencia y le dice a un paciente entrando, uno, por su forma de caminar, por la escoliosis de concavidad derecha, ya tiene apendicitis, ¿verdad? Pero yo quiero que empecemos a manejar diagnósticos diferenciales, ¿ya? Decirle al paciente, mire, los posibles dolores, si usted tiene un dolor localizado en el mesogastrio, puede ser pancreatitis, apendicitis en una fase inicial, un problema péptico, un problema, una gastroenteritis, un problema de tipo herniario interno, una adenitis mesentérica, o sea, hacerle un listado de lo que puede ser. Digo esto porque estando en la emergencia, llegó un paciente, un anciano con un dolor abdominal severo en el epigastrio. Entonces vino el que estaba a cargo y le dijo, lo que él trae es un cuadro de gastritis severa, ¿no? Cuadro de gastritis aguda.
por el dolor en el epigastrio. El señor lo llevó a un abogado. Y el abogado, bueno, pues un problema péptico, le vamos a administrar ranitidina y en términos de 10 minutos el señor estaba muerto. Se murió el paciente. Entonces viene el abogado y empieza a decir que va a entablar una demanda. ¿Por qué? Porque su papá se murió de una gastritis, que eso no era posible y que por lo tanto entablaba una demanda, ¿verdad? Y se hizo un gran lío ahí. Fíjese que yo no sé cuál sea la escuela o la conducta en el hospital que ustedes estén. Cambian a veces las conductas. Pero normalmente, como regla, no se hace una certificación de defunción hasta que el paciente no lleva 2 días de estar hospitalizado. O sea que no podemos dar un diagnóstico temprano, inmediatamente, y que después el paciente esté muerto, ¿verdad? El mensaje que quiero dejar en ustedes de que no podemos llegar a una casa que nos dicen, se murió tal persona, vayan a verlo y haga favor de hacer el acta de defunción. Eso no lo deben hacer, ¿sí? Eso no lo deben hacer. Ni en el hospital se hace. Tiene que llevar más de 2 días de estar hospitalizado para hacerlo. Entonces yo el concepto que quiero dejar claro en esta ocasión es que tenemos que manejar diagnósticos diferenciales. Si a ese paciente que llevó el abogado, el médico a cargo le dice, mire, su papá trae un dolor en el epigastrio, y ahí puede ser una úlcera, ¿verdad? Una pancreatitis, una patología de vías biliares, incluso una hernia epigástrica, un derrame pleural, ¿verdad? Una mediastinitis o un infarto. Entonces, ahora vamos a ir descartando y empezarlo a estudiar para concluir qué tiene. En este caso le pusieron ranitidina y luego el paciente en 10 minutos, pocos minutos, estaba muerto. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluye ahí? Uno concluye, o el abogado hubiese concluido ahí que no solo era el problema péptico, o que realmente no era el problema péptico, sino que tenía algo más. Bueno, como a veces las redes fallan, yo les voy a dar mi número de teléfono para que, o algunos tienen ya mi WhatsApp, que me puedan escribir si hay algún problema en la clase, en la plática, y me avisan por el WhatsApp, ¿verdad? Y entonces yo corrijo, miro qué hago. Bueno, muy bien. Entonces se entiende por abdomen agudo aquel dolor abdominal, bueno, ¿verdad? Que se inició y que lleva ya 4, 6, 8 horas, 24 horas y no cede, ¿verdad? Puede aparecer súbitamente o ser progresivo, ¿verdad? Pero que ese dolor abdominal ya tiene repercusiones sistémicas. No es lo mismo aquel paciente que tiene un dolor abdominal, vomita y tiene diarrea. Cuando le da el dolor, pues tiene sus facies de dolor, pero cuando no, no. Aquel paciente que llega con un dolor abdominal que desde que se estableció ya no se quitó y que puede cruzar ya con hipertermia o hipotermia. Un paciente que puede lucir taquicárdico, ¿verdad? O que puede lucir diaforético, quizás con cianosis distal. O sea, uno puede ver a la inspección claramente la característica que el paciente lleva a la hora de llegar a emergencia, ¿verdad? Entonces, uno maneja el concepto de abdomen agudo y van a ver ustedes que muchos van a decir, es que el abdomen es como la caja de Pandora, ¿verdad? Zeus dijo a Éfeso
que criaran a Pandora. Fue la primera mujer, según esta mitología griega, y le dio una caja. En esa caja, algunos historiadores, ¿verdad?, mitológicos hablan que en esta caja de Pandora iba toda clase de males y que esta no debería de ser abierta. Más sin embargo, cuando la abrieron, cuando la abrió Pandora, salieron toda clase de males. Salieron toda clase de males de esa caja. Pero Éfeso también guardó dentro de esa caja la esperanza, ¿ya? O sea que cuando tenemos un paciente con abdomen agudo, es así como la caja de Pandora. ¿Qué males vamos a encontrar? ¿Verdad? ¿Qué mal vamos a encontrar en la cavidad abdominal? Puede ser un problema de cualquier tipo de los que están en la cavidad. Pero en la caja de Pandora también, entre todos los males, también tenía esperanza, ¿ya? Y por eso el término aquel de la esperanza es lo último que muere, ¿verdad? Sabemos que cuando tenemos un paciente con abdomen agudo, cualquier cosa mala obviamente está sucediendo, pero está la esperanza que el cirujano cure con sus manos. Por eso es de que ser cirujano es una maravilla, ¿eh? Tener la capacidad de curar con las manos es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, el abdomen agudo es una entidad, ¿verdad?, que presenta una gran cantidad de síntomas, como los que platicábamos. No solo es un síndrome, conjunto de síntomas, ¿verdad? Y que se va a manifestar, pues obviamente, a veces progresivamente o simultáneamente. Vamos a ir viendo poco a poco que existe un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo no quirúrgico, ¿verdad? Es el caso de que del paciente que llegó a emergencia con un dolor en el epigástrico severo. Lo que este paciente tenía, el papá del abogado, era un infarto. Y eso no es quirúrgico, ¿verdad?, pero tenía un dolor severo y radiable pedazos. Vi un paciente que personalmente le hice una apendicectomía cuando era niño. Luego, cuando ya era adolescente, presentó una neumonía severa. Tenía una neumonía con derrame pleural derecho. Y hizo un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, un dolor agudo. Y simulaba un cuadro de apendicitis. Seguro estoy que si yo no le hubiera hecho la apendicectomía, hubiera pensado que era un cuadro de apendicitis. Pero en realidad lo que él tenía era un derrame pleural y por lo tanto tenía un dolor referido a fosa ilíaca derecha. En ese momento, este derrame simulaba un abdomen agudo, pero en realidad no era de tratamiento quirúrgico. Allí había que resolver el problema neumónico. Sucede que muchas veces se hace la apendicectomía y el paciente sigue con fiebre y luego ven que tiene un derrame. Y luego piensan, sí, que el de anestesia le colocó un tubo contaminado o se contaminó en el hospital y tiene una neumonía ahora. Puede ser que era al revés. El paciente llegó con una neumonía y con un dolor referido a la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Esos son abdómenes agudos, ¿verdad? Bueno, a lo que voy es de que hay abdomen agudo no quirúrgico. Por ejemplo, un cuadro de amebiasis bien establecido y bien severo, pues obviamente provoca un dolor tipo cólico que se puede acompañar de diarrea. Pero el dolor es tan severo para que uno puede pensar que es agudo quirúrgico, pero no, ¿verdad? Es un dolor, un abdomen agudo no quirúrgico, como el cuadro de amebiasis. Pacientes con estreñimiento. Recientemente vi una niña en una interconsulta que se me consultó para ver si era quirúrgico o no. Afortunadamente traía una placa de abdomen y se miraba el coproéstasis, todo el colon lleno de material fecal. Había coproéstasis. En realidad lo que la niña tenía era un estreñimiento, ¿verdad? Y ahí se resolvió, al resolver el cuadro de estreñimiento, desapareció el dolor.
por eso es importante ser cuidadosos en la toma de decisiones. Vi una niña de 8 meses, más o menos, que tenía un abdomen bien distendido, ¿verdad? No se dejaba palpar, tenía un dolor severo, abdomen globoso. Se había presentado ya como un problema quirúrgico por los residentes de los primeros años, ¿verdad? Entonces se reevaluó y se concluyó que ella tenía un globo vesical. Se le colocó su sondita Foley porque no se podía, no resolvía el cuadro, ¿verdad? No podía orinar. Se colocó su sondita Foley, se evacuó el globo y se acabó el dolor. Entonces, vamos a que hay dolores abdominales agudos, pero que no son quirúrgicos, ¿ya? Antes de continuar, como ustedes saben, la actividad extraaula que se lleva a cabo en primer año, ¿verdad? Ustedes la hicieron. La semana pasada se hizo y se colocó un programa para ver cuántos tenían más ventanas abiertas, no solo estaban en la clase. Y el 80% tenía 3 ventanas abiertas. O sea, estaban viendo otra cosa. La clase conectada, pero tenían otras ventanas y estaban distraídos. Ahí mismo, y por colores, se tenía clasificado quién tenía 2 ventanas, quién tenía 3 y así sucesivamente. Yo mañana voy a instalar ese programa para ver cuántos de ustedes solo están instalados en la clase o tienen otros intereses. Se les pidió que contestaran honestamente cuántos estaban interesados en escuchar una clase y cuántos realmente tenían otras actividades que hacer. Y solo el 30% contestó que le gustaba, que sí estaba poniendo atención. También se les pidió que contestaran cuántos se sentían bien, cuántos se sentían felices en la clase. Y solo el 15% contestó que se sentía bien. Pues yo entiendo las limitaciones que hay en las clases virtuales, ¿verdad? No es lo mismo. Pero tenemos que hacer el esfuerzo porque no podemos, ya ven ustedes tantos memes que hay, ¿verdad? En otras carreras, como resulta terminando el profesional después de haber estado en las clases virtuales. Yo creo que la clase es un ratito, ¿verdad? Uno les trata de hablar lo que deben saber. Y normalmente a mí me gusta preguntar en el examen lo que yo explico en clase, ¿verdad? Bueno, entonces existen causas de abdomen agudo quirúrgicas, como pueden ser los famosos cuadros inflamatorios de apendicitis, colicitis, diverticulitis, etcétera, y las obstructivas, como neoplasias, hernias estranguladas, vórmulos, invaginación, híbridas. Por supuesto que hay algunas pueden tener tratamiento médico inicialmente, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que ha tenido, que presenta un cuadro obstructivo por adherencias, uno primero debe dar tratamiento con sonda nasogástrica, soluciones, nada peor, soluciones IV, y esperar que el cuadro resuelva, ¿verdad? Pero si ya lleva mucho tiempo de evolución, ya tiene leucocitosis, ya tiene fiebre, pues es quirúrgico. En el caso de un vólvulo o de una invaginación, uno debe tratar de resolverlo, ¿verdad? Con una colonoscopía o en la invaginación con un enema de gas o de aire o líquido, ¿verdad? Se deben de tratar de resolver. Vamos a ver esto cuando corresponda hablar de obstrucción intestinal, pero no se los adelanto. Son cuadros que se pueden presentar y que son causas de abdomen agudo, ¿verdad? Vasculares también hay.
como la ruptura de un aneurisma, isquémicas. Es temido encontrar un paciente que presente una isquemia mesentérica, una trombosis mesentérica, ¿verdad? Son fatales. Bueno, entonces esto es el abdomen agudo inflamatorio, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? Es un dolor abdominal. Aquí nos lo clasifican como de instauración aguda y que es la causa de tipo inflamatoria, ¿verdad? Se estima que en Estados Unidos hay 5 millones por año. Mucho, ¿no? Realmente es bastante. El síntoma más importante es el dolor de comienzo brusco, si ustedes quieren, aunque puede ser tipo cólico, ardor o gravativo, dependiendo cuál sea la causa, ¿verdad? Tipo cólico si es de víscera hueca, ¿va? Tipo ardor si hay irritación de la mucosa. Gravativo cuando hay presión, ¿verdad? O pesadez. De comienzo y evolución, pues dependiendo cuál sea la causa, puede ser de aparición brusca, de comienzo rápido o gradual, ¿verdad? Pero los síntomas, la clínica va a ser un paciente que va a estar distendido, puede progresar a un abdomen inmóvil, o sea, se pierde la capacidad esa de moverlo voluntariamente, inmóvil involuntariamente. Obviamente es un dolor que las causas, pues como les decía, pueden ser inflamatorias, como un cuadro de enfermedad péptica, que incluye tanto una gastritis como una duodenitis. Recuerden también que pueden haber úlceras tanto gástricas como duodenales. Causas como apendicitis, diverticulitis, colecistitis, ¿verdad? Todas estas causas, obstrucción, trombosis, todas estas causas las vamos a ver en esta semana. Por eso les decía que la plática de hoy era a manera de conclusión, pero está siendo a manera de introducción. Entonces, tenemos que tener bien claro que dependiendo de la localización del dolor, así tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. Si el dolor es a nivel periumbilical, ahí recordemos que está el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado y la aorta. En el epigastrio normalmente podemos localizar el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta, la cabeza, el páncreas. En el hipogastrio, pues, la vejiga y el útero. O sea, para ir ubicándonos, recordándonos de una anatomía muy a grosso modo, ¿verdad? En la fosa ilíaca derecha, pues, está el ciego, el apéndice, el anexo derecho, el ilion terminal, ¿verdad? Del otro lado, igual, excepto el apéndice, ¿verdad? Y aquí tenemos que ir pensando que como está el colon sigmoides, es donde más frecuentemente puede haber divertículos. En el hipocondrio derecho, pues obviamente está el hígado, ¿verdad? Con su correspondiente vesícula y sus vías biliares, pero también está el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. Del otro lado, pues en el hipocondrio izquierdo, pues está el fundus del estómago, el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas, el riñón izquierdo, las glándulas suprarrenales. Y así, esta diapositiva es fácil para todos, ¿verdad? Pero todos tenemos que estar constantemente en relación con ella para nunca perder el sentido de la ubicación de los órganos y relacionarlas con el dolor. Entonces, el abdomen agudo fue acuñado por John Dever a finales del siglo XIX
Ya nos pasamos más de un siglo pensando en el abdomen agudo, ¿verdad? Y algunos de los sinónimos puede ser, pues, un abdomen en tabla o el abdomen agudo quirúrgico. Las causas, pues, ya las platicamos, ¿verdad? Pueden ir desde una colestitis, cólico biliar, colangitis, coledocolitiasis, obstrucción intestinal, divertículo de Meckel, perforación intestinal, apendicitis, rotura del folículo de Graf, quistes del ovario retorcidos, perforación gástrica agudodenal, pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, diverticulitis, etcétera, ¿verdad? Estas son las causas más frecuentes con las cuales nos vamos a encontrar. Y todas estas causas van a ir desde un proceso inflamatorio, ¿verdad? Hasta un proceso isquémico, hasta un proceso de perforación. Y ante todo esto, hay una respuesta del organismo, ¿verdad? Una respuesta de tipo inflamatoria que puede provocar espasmos a la musculatura abdominal y por lo tanto ponerlos tensos a tal grado que cuando uno comprime y deja de compresionar provoca un dolor severo, ¿verdad? Y eso es porque existen es decir, que hay que tomar en consideración que el dolor va a ser referencia al origen embriológico, ¿verdad? Se recuerdan que hay un intestino anterior, medio y posterior, pero que se comparte la inervación. Por ejemplo, si yo secciono el neumogástrico o el vago, corto el vago a nivel de la unión esófago-gástrica y hago una vagotomía troncular, ¿ya? Le quito la inervación desde queda denervado el estómago, la vía biliar, el duodeno, el intestino delgado, hasta una porción del intestino grueso. O sea, no existe un nervio específico para cada órgano, ¿verdad? Pero el intestino anterior originaba estómago, hígado, vías biliares, páncreas, vaso y duodeno. Esto es un dato nada más desde el punto de vista embriológico. Y el intestino medio originaba, pues, todo lo que corresponde a la región umbilical, desde la segunda porción del duodeno a la segunda o tercia porción del colon. Y el posterior era suprapúbico, los últimos tercios del colon transverso al borde de él. Entonces vamos a ir viendo que en abdomen agudo va a destacar un dolor visceral y un dolor somático, ¿verdad? El dolor somático y el dolor visceral. El dolor visceral es vago y mal localizado y va a depender del origen de la lesión, ¿verdad? Y su origen embriológico, ¿verdad? Un dolor visceral puede ser provocado por distensión de la víscera, por un espasmo, una isquemia, una irritación química. El dolor visceral, los receptores están localizados dentro de las paredes de los órganos, por eso es de la víscera, también del peritoneo visceral. El dolor visceral llega al sistema nervioso central por 3 vías. Nervios parasimpáticos, nervios simpáticos, nervios somáticos que inervan la pared del cuerpo y del diafragma. Entonces vemos aquí lo que les decía, ¿no? Si hacemos un corte del neumogástrico, acá, y del otro lado, o sea, el izquierdo y el derecho, le quitamos la inervación a toda esta área, hasta la parte inicial del colon. Perdería la vesícula su capacidad de contractilidad, ¿verdad? Perdería el píloro, la capacidad de abrirse y cerrarse en esa región, afectaría al cardias, el píloro. Por lo tanto, uno tendría que abrir aquí el píloro y hacer una piloroplastia para permitir el vaciado gástrico. O sea, cómo es importante el neumogástrico, ¿verdad? Ahí ya vamos a ir viendo cuando hablamos de hemorragia gastrointestinal superior, que van a haber 3 tipos de vagotomías: troncular, selectiva y supraselectiva. Y también está el dolor somático. Este dolor es más agudo y se origina en el peritoneo parietal, raíz del mesenterio y diafragma. Se ubica en relación a la víscera afectada. Es agravado por el movimiento y se acompaña de contractura muscular, el dolor somático.
El dolor visceral es de la víscera. El dolor somático es de la pared. Y este es el que va a dar la contractura muscular, ¿ya? Y es el que va a dar el abdomen en tabla. Pero es respuesta al proceso inflamatorio que percibió también el visceral, ¿verdad? Bueno, pues como les decía, la distribución de los órganos de acuerdo a cuadrantes, pero yo prefiero la división de 9, ¿verdad? Como les decía, existe un dolor referido. El dolor referido se siente en una área del cuerpo diferente al sitio que le originó el dolor, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que existe una gran cantidad de signos. Estaba pensando en compartirles algunos signos y que ustedes se los aprendan, ¿verdad? Hay muchos signos, ¿verdad? Y cada quien va formando su grupo de signos para hacer su diagnóstico. Pero puede venir otro compañero y decir, ah, pues también está este otro. Y así es, hay mucho. Pero hablando de dolor referido, es un dolor que se percibe en una parte del cuerpo sana, pero se siente el dolor. Y que ese dolor es provocado por la lesión en un lugar distinto, ¿verdad? Entonces, el dolor referido se origina en una estructura profunda, secundario a la presencia de vías centrales compartidas para una neurona aferente que surgen en sitios distintos. Una de las características propias y uno de los muy comunes es el signo de Kerr y el signo de Boas. Hagamos uso de las redes que ustedes tienen ahí. Por favor, alguien que busque qué es el signo de Kerr y alguien más que busque qué es el signo de Boas, por favor. A ver quién nos ayuda. Y veamos qué es, aunque yo sé que muchos ya saben qué es el signo de Kerr, ¿verdad? Y el de Boas. ¿Alguien que lo haya encontrado? Entonces, el dolor referido tiene dos características. Hay hiperalgesia cutánea y aumento del tono muscular de la pared del abdomen. A ver, alguien, por favor. ¿Qué encontraron? Que ya no están ahí, estoy solo. Es el dolor, signo doctor, de... en el hombro izquierdo cuando se realiza palpación en la parte superior del abdomen. Gracias. Pero ¿qué dice en Wikipedia? ¿Qué encontraron? ¿Qué dice ahí? Que indica ruptura de vaso, doctor. ¿Bloqueo de qué? Ruptura del vaso. Exacto. Entonces, lo que me está hablando ahí el compañero que le antecedió, nos habla de que hay un dolor en el hombro izquierdo, pero porque hubo una rotura de vaso, ¿ya? Hablando del hombro izquierdo. Pero lo común es que ustedes vean que un paciente que tiene una coledocolitiasis o a quien le realizaron una colecistectomía laparoscópica, les duele el hombro derecho, ¿verdad? ¿Y qué tiene el hombro derecho? Nada. Lo que tenía era una cirugía de la vía biliar. ¿Qué tenía el hombro izquierdo? Nada, ¿verdad? Había una lesión en el vaso con su ubicación del lado izquierdo. ¿Qué más encontraron? Pones, ¿alguien más encontró algo más? Que el signo se hace más evidente en posición del hombro, doctor. ¿El cuál es este? El de Kerr se hace más evidente si está en posición de Lemberg el paciente. Bueno, sí, ante una lesión de alguna estructura intraabdominal puede doler el hombro derecho o el izquierdo, ¿verdad? Dependiendo la ubicación del órgano.
Bueno, también el dolor puede ser referido, cuando alguien tiene una coledocolitiasis, puede ser referido a la parte posterior de la escápula, ¿ya? De los dos omóplatos. Ese es otro dolor referido, ¿ya? Lo que yo les decía, ¿verdad? El dolor en la fosa ilíaca derecha cuando hay un derrame pleural derecho, ¿ya? Entonces a eso se refiere pues los dolores referidos. Cuando hay una lesión del hombro, por ejemplo, aquí está bien claro, ¿no? ¿Qué puede originar dolor del hombro derecho sin estar afectado? Simplemente es un reflejo del dolor de alguna lesión de la cavidad abdominal. Al hombro derecho, diafragma y vesícula biliar. Un trauma, por ejemplo, hepático, que comprometa la cápsula de Gleason, o una hepatitis, ¿verdad? Un neumoperitoneo derecho. Al hombro izquierdo, diafragma, una lesión en el diafragma, en el vaso, la cola del páncreas, el estómago y ángulo esplénico del colon y un neumoperitoneo izquierdo. Un dolor referido a omóplato izquierdo por una lesión del vaso o la cola del páncreas. Al omóplato derecho por una lesión de la vesícula biliar y el árbol biliar. A la ingle y genitales. Fíjese que cuando hay un paciente que tiene un dolor en la fosa renal, ¿ya? O en la región lumbar, usted lo percute y tiene un dolor severo que es referido al escroto en el caso de los hombres y a los labios mayores, pues respectivamente a las damas, un dolor que va de la fosa renal a la región inguinal, normalmente es característica de un urolito, o sea, la presencia de un cálculo en la vía renal. ¿Ya? Las lesiones en el páncreas, duodeno, aorta y arteria ilíaca normalmente son referidas a espalda, especialmente a la línea media. Bueno. O sea, hablar de abdomen agudo es hablar de todas las patologías que están dentro de la cavidad abdominal, de todas las patologías que pueden suceder por todos los órganos que están ahí. En mujeres podemos agregar todas las de origen ginecológico, desde lo que es una endometritis, un quiste ovárico retorcido, un folículo de Graf roto, un embarazo ectópico roto, etc. Entonces, el abdomen agudo es importante hacer un diagnóstico rápido y brindar el tratamiento quirúrgico inmediato. Pero vean esto, es importante recordar que un estudio avanzado no sustituirá nunca una buena historia clínica y una buena exploración física. ¿Se recuerdan ustedes en la universidad que nos decían que la historia clínica, qué porcentaje del diagnóstico hacía? Pregunto. Bueno, contesten pues, porque ya me acordé que ustedes ya fueron mis alumnos, algunos en biología. Los voy a empezar a llamar por sus nombres. ¿El cuánto? 70%. Ya ve, arriba del 70%. Si ustedes hacen una buena historia clínica y un buen examen físico, pues dicen ustedes, mi diagnóstico diferencial es este y este. Pero me inclino a tal o cual, ¿ya? Y voy a hacer un estudio para complementarlo. Fíjese que en los hospitales se acostumbraba a hacer una presentación clínico-patológica, ¿ya? Y lo que sucedía era que cuando fallecía un paciente, entonces el patólogo, obviamente, su necropsia, y encontraba el diagnóstico y mandaba una nota al departamento de pediatría, ginecología, medicina interna o cirugía, y les decía,
que los invitaba para que el viernes normalmente a las 7 de la mañana, en una reunión donde estaban presentes todos los estudiantes, todos los jefes, se presentará el caso del registro médico tal y tal, de la paciente tal y tal, ¿verdad? Y por lo tanto, usted como médico tratante va a presentar el caso y va a dar su diagnóstico diferencial. Entonces ya el jefe decía, bueno, el R4 que presente, o el jefe presentaba. Nadie tenía los datos de la necropsia. Los datos de la necropsia los tenía celosamente guardados el patólogo. Todo venía el jefe y decía, bueno, el paciente de tantos y tantos años de edad que consultó por tal y tal cosa, la historia de la enfermedad fue el motivo de consulta, y ahí va con todos los antecedentes médicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, patológicos, ginecobstétricos, todos. La revisión y el examen físico estabilizaba los problemas que encontró, cómo se fueron resolviendo y al final de cuentas cómo evolucionó, todos los laboratorios que utilizó y al final de cuentas el tratamiento que se brindó. Y bueno, pues si el paciente murió, pues mi diagnóstico diferencial es este, y daba unos 5 o 6. Si él estaba totalmente seguro, decía, pues se murió de una trombosis mesentérica. Ya venía el patólogo y decía, bueno, recibí el cadáver de tal y tal persona que identificaba con tal registro de la papeleta, ¿verdad? Se hizo la necropsia y los hallazgos fueron tales. Y, por ejemplo, si él decía, se encontró un trombo en la mesentérica superior y que comprometía también una trombosis en la mesentérica inferior, y en fin, y por lo tanto había necrosis del intestino. Pues coincidía, ¿no? ¿Ya? Pero muchas veces se daba un listado de 6 diagnósticos diferenciales y el patólogo daba otro. Bueno, eso era algo muy bueno que se ha dejado de hacer, ¿verdad? Era un buen ejercicio. Entonces, para recordarles a grosso modo, ¿se recuerdan que esta chica la conocimos en la universidad? Alicia. Dónde aparecía el dolor, dónde se localizaba, dónde se irradiaba, qué características tenía, si se dice la intensidad o la irradiación con las 2I, y si se aliviaba en alguna posición. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué posición adopta un paciente con cuadro de pancreatitis? A ver si recuerdan. Jóvenes, los llamo por su nombre. ¿Qué opinan? Me recuerdo de muchos que estuvieron conmigo en biología. Bueno, a ver, opinen. ¿Qué posición adopta un paciente con un cuadro de pancreatitis? Bueno, ustedes ya lo tienen que saber, porque ustedes ya son internos de medicina interna, ¿verdad? Ya todos ustedes pasaron la media, ¿o no es así? ¿Jóvenes? ¿O vienen de la clínica? Es un dolor en patrón de banda a nivel epigástrico. Sí, pero la posición que el paciente adopta, como estábamos hablando de Posición Alicia. fetal, doctor, no. Exacto, en posición fetal, ¿verdad? Lea usted si es posición fetal o maometana. Lea ahí, busque en el internet. Sí, es mahometana, creo. ¿Cómo? Yo recuerdo que sí es mahometana. Exacto. Quiere decir que si ustedes se recuerdan, les voy a poner otro caso y hacemos la relación. Pero este es un caso de abdomen agudo, pero de origen traumático. Iban 2 personas en una moto, ¿ya? Chocó y al momento del impacto, el que iba atrás presionó al piloto contra el manubrio, ¿ya? Contra el timón. Le hizo el sanguchito, dijeran ustedes. El de atrás con trauma de cráneo grado 1, pero salió bien. El piloto llegó al hospital con una tomografía que se hizo 1 hora después del accidente. Llegó al hospital. Y la tomografía decía que todo estaba normal. Entonces el paciente
se canalizó, se sacaron sus laboratorios usuales, se observó. ¿Qué sucede? Al día, a las 24, a las 48, a las 72 horas, el paciente tenía un dolor abdominal severo. Tomografía normal. Pero la tomografía la tomaron 1 hora después del accidente. Entonces se ordenó una laparoscopía diagnóstica. Se hizo una incisión en el ombligo y se introdujo el laparoscopio y se vio todo normal. Un poco de edema nada más, pero nada que sugiriera problema agudo inflamatorio a ojos vista. Al día siguiente el paciente peor. Entonces, que se repita la tomografía. A todo eso se le hicieron amilasa y lipasa y 2,000 cada una. Entonces, se fue a sala de operaciones, hacer una laparotomía y la cavidad abdominal normal, pero se abrió el retroperitoneo, atrás la cavidad de los epiplones, y se encontró el páncreas con un trauma pancreático, grado 4, 5, estaba destrozado el páncreas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no hizo diagnóstico la tomografía para los hombres? Para las mujeres, ¿por qué no nos sirvió de nada la laparoscopía? Bueno, los escucho. Piensen en todo lo que podría traer un café. ¿Qué opinan las damas primero? Enciendan su cámara, pues. Jóvenes, enciendan su cámara. Jóvenes y jóvenes estudiantes, enciendan su cámara. Muy bien. ¿Cómo estás, Eric? ¿Estás de turno? Sí, doctor. Lo mismo, Josué. Qué bueno verlos. Ramiro. Qué bueno verlos. Bueno, entonces la pregunta era, ¿por qué la tomografía no nos reveló ningún dato importante de ese paciente si tenía un trauma pancreático grado 4/5? Y
El otro grupo era ¿por qué la laparoscopía no nos reveló el diagnóstico? Esa era la pregunta. La laparoscopía tal vez porque como el páncreas es un órgano que es retroperitoneal y en la laparoscopía solo se ingresa a la cavidad peritoneal. Entonces por eso no 100 se pudo ver puntos. el Y si trauma. yo le califico su examen, le pongo 5 buenas más, me comprometo. 5 preguntas buenas más. Gracias, José y Daniel. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. La laparoscopía, normalmente uno solo ve la cavidad peritoneal, ¿verdad? Pero por supuesto que uno tendría que ir al retroperitoneo, pero es un poco, se limita un poco, depende de la experiencia que uno tenga también, pero en términos generales uno ve la cavidad abdominal, no mira el retroperitoneo. Muy bien, gracias. Y ahora, ¿por qué la tomografía no nos reveló absolutamente nada? Es por los criterios de Baltasar, doctor, que en el grado A el páncreas va a mostrar un aspecto normal y enzimas pancreáticas elevadas. Sí, ¿se recuerdan ustedes que la clasificación de Baltasar la vamos a ver, ¿verdad? A, páncreas normal, B, bordes mal definidos, C, con una colección, D, con 2 colecciones, páncreas E, con necrosis. Pero eso es un dato muy importante. Fíjense que el paciente tuvo el accidente, lo llevó la ambulancia, le pasó tomando la tomografía y se fue para el hospital. Eso no es usual que haga un paciente, ¿verdad? El paciente llega al hospital, uno lo estudia y uno determina cuándo va a hacer la tomografía. O sea, la tomografía se la hizo muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, muy rápido. Y también todos estos estudios, depende del corte que se haga, y también depende, muchas veces tanto el ultrasonido como la tomografía son dependientes de la persona que realice el estudio, ¿no? Manejamos el término de operador dependiente. Entonces, podría ser que se le fue el diagnóstico o que realmente no haya empezado a manifestar toda la sintomatología que realmente tenía esa lesión pancreática. Porque a pesar de llevar 1 hora, en un trauma tan severo tenía que haber notado. Y eso fue la tardanza, ¿no? Eso fue la tardanza. Tomografía normal, específica. Y como ustedes sabían, antes decían que una laparotomía era la tomografía de un pobre. Tomografía solo había en Guatemala, ¿eh? Entonces, ya llevaba su tomografía, como quien dice, llevaba su tomografía, ¿verdad? Entonces, llevaba su laparotomía en cierta forma, uno pues asumía que estaba bien. Mas, sin embargo, ese paciente murió, ¿verdad? Murió el patojo como de unos 17 años. Bueno, qué bueno verlos. Me alegra que hayan encendido su cámara. Vamos a continuar. Doctor, una pregunta. Dígame. Entre tomografía y resonancia magnética, la resonancia magnética es ideal para tejidos, ahí sí que vísceras, para vísceras, perdón. Fíjese que esto es lo que sigue. Vamos a ir viendo en orden secuencial los laboratorios, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia. Normalmente, por ejemplo, vamos a ir viéndolo despacito, pero así a grosso modo, ¿verdad? Si usted quiere ver una estructura sólida, ideal la tomografía, ¿no? Si usted quiere ver una estructura líquido, el ultrasonido, ¿ya? Fíjense que si usted se recuerda la historia de las guerras siempre dejan algo bueno. Y el ultrasonido es resultado del uso de una guerra, que en una guerra lo utilizaron, ¿verdad? Pero eso en agua, ¿se da cuenta? Necesita ahí que haya líquido para ir a hacer el diagnóstico. Por eso es que cuando en una dama le van a evaluar alguna estructura como la matriz, primero piden que se llene la vejiga de agua. ¿Han visto eso? ¿Verdad? O ustedes le tienen que colocar una sondita Foley y le llenan la vejiga para poder hacer el estudio. O sea, esto es lo que vamos a continuación en este tema. Traspolándolo. A veces usted tiene un trauma de cráneo con una tomografía que no lo vio.
un hematoma que no lo vio, perdón, un hematoma que no lo vio porque puede ser muy pequeño, le hace una resonancia magnética y sí lo mira, ¿verdad? Otra ventaja es que la resonancia no irradia, mientras que la tomografía sí irradia. Pero vamos progresando. Entonces ahorita ya hablamos de lo que era el dolor, la historia clínica, ¿verdad? Recordemos, la inspección es muy importante. Cuando usted, después de la inspección, la auscultación, luego la percusión y la palpación. La palpación yo recomiendo que sea a manera de recuerdo, siempre a favor de las agujas del reloj. Y siempre comiencen a palpar distal. O sea, si es un dolor del hipocondrio, si es un cuadro que sospechan ustedes una colecistitis, no empiecen a presionarle, no empiecen a hacer la maniobra ahí, ¿verdad? Hacerle presión debajo de la costilla, tratar de buscar el Murphy. Comiencen distal, ¿verdad? Para que, por último, lleguemos al dolor por el cual el paciente consulta. Fíjense que nos enseñaron que el tacto rectal y el examen ginecológico son parte del examen físico, y es así. Pero yo les quiero contar una anécdota muy importante que sucedió en un hospital grande en Guatemala, que luego de que se hizo el examen ginecológico, la paciente acusó al residente y que él quería abusar de ella, y el residente fue a parar 6 meses a la cárcel. Mientras se aclaró que esa muchacha tenía otros antecedentes. Como eso es lo clásico en Guatemala, primero a la cárcel y después se averigua. Entonces el residente pasó 6 meses en la cárcel. Entonces mi recomendación es que el tacto rectal y el examen ginecológico nunca lo hagan solos con la o el paciente. Siempre debe acompañarlos un familiar del paciente, o otra externa o otro externo, porque si son 2 hombres y una mujer, pueden acusar a los 2. Mejor que haya una dama. Llamen a una enfermera, a un familiar del paciente, pero nunca lo hagan solos, ¿de acuerdo? Entonces, ante el cuadro de abdomen agudo, pues obviamente va a haber contractura abdominal, distensión, la percusión es dolorosa, dolor a la descompresión, hipersensibilidad de la piel, aún pasan una pluma y provoca dolor. El abdomen se mueve inmóvil, por eso se llama abdomen en tabla, y pueden palpar en determinado momento cierta masa. El diagnóstico diferencial ya lo vimos, ¿verdad? Esta imagen quiero que la capten bien, y cada vez que vean un dolor en determinada región anatómica, ustedes sepan este diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha no solo hay apéndice, no solo hay apendicitis, puede haber una linfadenitis mesentérica, un tumor del ciego, una ileitis terminal, una salpingitis aguda, un quiste ovárico retorcido en embarazo ectópico, perforado, una pielonefritis aguda o una vesiculitis seminal, cálculo del uretra, un absceso del psoas. O sea, no solo es apendicitis, adenitis mesentérica, ¿ya? Entonces tienen que aprenderse todo de acuerdo a cada cuadrante. A ver, ¿a quién le comparto la plática? ¿Verdad? Se la mando para que pueda ser compartida con todos sus compañeros. Y vean, los dolores siempre son compartidos. No existe un solo órgano que esté aislado y que demuestre solo el dolor. Siempre hay compartido. Por supuesto, se recuerdan que el del apéndice, epigastrio, mesogastrio y fosa ilíaca. Siempre hay áreas compartidas, ¿verdad? Y las causas quirúrgicas inflamatorias ya las vimos, están acá. Las causas por perforación de cualquier parte de la víscera, ya sea por procesos inflamatorios, infecciosos o traumáticas. Fíjense que cuando hay un traumatismo abdominal, puede perforar cualquier estructura y se puede manifestar rápido, a excepción la del yeyuno. Una perforación del yeyuno no se manifiesta rápido, porque en su etimología, yeyuno viene de la palabra vacío,
El yeyuno casi siempre está vacío y por lo tanto al perforarse tempranamente no da síntomas tardíos, quizás 24 horas después. Causas obstructivas, adherencias, ¿verdad? Vólvulos, invaginación, compresiones, isquémicas, trombosis o embolismo mesentérico, úlceras isquémicas, hernias estranguladas, hemorrágicas, después de una cirugía previa por una pancreatitis hemorrágica, una ruptura de un vaso, hemorragia secundaria, también aquel paciente que está tomando warfarina o está utilizando heparina, pueden ser hemorragias intraperitoneales, ginecológicas, ruptura del útero, endometritis, embarazo ectópico, salpingitis aguda, piosalping, torsión de quiste ovárico, ruptura de folículos ováricos. Y entonces vamos con los laboratorios. Los laboratorios deben de ser siempre lógicos, pero siempre no apartarnos de la hematología, heces y orina, glicemia, creatinina, y orientado hacia problemas hepáticos, orientado hacia problemas pancreáticos, orientados a problemas de vías biliares, orientados a problemas ginecológicos, ¿verdad? En una ocasión vimos a una paciente en emergencia que tenía un dolor en la fosa ilíaca derecha severo. Por escuela, siempre ginecología tenía que ver esos. A las pacientes en edad fértil también las tenían que ver ellos. Entonces le expliqué, mire, como era una paciente que trabajaba en el hospital, ginecología también la tiene que ver, ¿verdad? No, dijo, nada que ver, yo sí nada que ver con cine, dijo, no, nada, todo bien. Bueno, entonces la llevamos a sala de operaciones y lo que encontramos fue cuando, bueno, se llevó por una apendicitis, se hizo la incisión de Rocky, se abrió la cavidad y había sangre. Sangre, ¿no? Aspirando, cuando de repente aparece un bebé, un bebecito así pequeñito, bien formadito, entre los intestinos. Era un embarazo ectópico roto. Entonces, caras vemos y prueba de embarazo no sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí había que hacer una gonadotropina coriónica. Las pruebas de laboratorio, pues entonces, si hay tiempo, pues se hacen todas, y si no, las básicas, ¿ya? O hay pacientes que son llevados de una vez a sala de operaciones. Solo se sacan algunas pruebas básicas mientras el paciente va a sala. Porque al llevar al paciente a sala de operaciones, al llevar al paciente a rayos X perdemos mucho tiempo, ¿no? En todo lo que se hace en los estudios. Entonces, hay que ver si da tiempo o no. Tampoco podemos llevar a un paciente a sala de operaciones que no esté en condiciones. Primero, lo tenemos que estabilizar. Y ahora también las pruebas de detección del coronavirus, ¿verdad? Para ver en dónde lo ubicamos, porque total si hay que operarlo, tenga o no tenga esto, ¿verdad? Pero hay que ver en qué lugar, en un quirófano séptico. Entonces, las imágenes, vamos en orden: radiografía, ultrasonido, tomografía y resonancia, ¿verdad? Conforme vayamos viendo las patologías que nos tocan ver, vamos a ir viendo las características radiográficas, ultrasonográficas, tomográficas, etc., de la patología en estudio. Una radiografía de tórax indicada en pacientes con dolor abdominal para descausar causa intra o extraabdominales o para ver si hay gas libre y confirmamos que hay un neumoperitoneo. Una de tórax, ¿verdad? Una de abdomen para evaluar la presencia de neumoperitoneo, enfisema, niveles hidroaéreos, apilamiento de monedas, grano de café, pico de pájaro, para ayudarnos al diagnóstico. La ultrasonografía para detectar líquido libre, ¿verdad? Ya después vamos a ver con ustedes siempre un poquito del FAST, donde deberíamos todos de relacionarnos, y así como tenemos nuestro esfimo, nuestro estetos, el termómetro, ahora el oxímetro, lo ideal sería también el Doppler y un ultrasonido, para que en nuestro iPhone podamos ver cómo está la cavidad abdominal. Ese debe ser nuestro futuro.
Hace unos años un ultrasonido para conectarlo a un iPhone costaba 10,000 quetzales, ¿verdad? Y ahorita va a estar más barato. Pero deberíamos de tener las emergencias disponibles un ultrasonido para que los estudiantes vean la cavidad, porque ¿cómo nos vamos a ir creciendo en esto si no lo hacemos, ¿verdad? Pues entonces el ultrasonido ideal también para vías biliares, para ir tratando de ubicarnos en relación a los urolitos, pero esto nos manda un pilograma, una urotac, ¿verdad? Pero sí el ultrasonido nos va a permitir ver la presencia de líquido en algunas regiones que vamos a ver más adelante. Y la tomografía, pues obviamente es una técnica rápida y disponible y no invasiva, nos da buenos valores de sensibilidad y especificidad. Nos puede ayudar en la detección de neumoperitoneo y la valoración de un abdomen agudo general. Fíjese que tuve un paciente con dolor abdominal, un joven, que me daba la impresión que tuviera un abdomen agudo, quirúrgico, pero no todo se relacionaba bien por el antecedente de fiebre, una semana de fiebre, unos días de diarrea, un rash en el tórax. Entonces, antes de llevarlo a sala de operaciones, mejor decidimos hacerle una tomografía. Y él lo que tenía era una ileitis y podemos concluir que la ileitis era de tipo por salmonela. Se le dio tratamiento para la salmonelosis y el cuadro resolvió. O sea, interesante, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de tórax. ¿Qué les llama la atención a ustedes aquí? Observen. ¿Se recuerdan que ustedes que en el tórax primero pueden ver las estructuras óseas y luego las no óseas? O pueden verla del centro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En la radiografía de tórax cuentan los espacios intercostales, ¿verdad? Observan el diafragma, los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, el botón aórtico, etcétera, la trama pulmonar. Pero yo quisiera que ustedes me dijeran qué les llama la atención en esta imagen. Les voy a ayudar. ¿Qué les parece esto que está acá? ¿Qué es esto? Pues esta es la presencia de aire entre el diafragma y el hígado. Ese es el famoso neumoperitoneo, ¿ya? Aquí lo que vemos son masas de intestino delgado dilatadas, empezando a formar el apilamiento de monedas. Acá lo que vemos es un divertículo de la curvatura menor del estómago visto con medio de contraste. ¿Y esto qué es, jóvenes? ¿Qué imagen ven? Paciente que todo lo que comía lo vomitaba. Yo solo 2 he visto en mi vida y los vi en niños recién nacidos. ¿Vólvulo? ¿Vólvulo? Vólvulos gástrico. Ah, sí. Vólvulo gástrico. ¿Sí? Por eso le digo que solo 2 he visto en mi vida. Vólvulo gástrico. ¿Y esto qué es? Esto que ven ahí es esto, miren. Un colon diverticular. Vean todos los divertículos. Una trombosis mesentérica. Distintas causas de pancreatitis. Este paciente, esta imagen corresponde a un paciente que consultó por dolor abdominal y hemorragia severa. Para llevarlo a sala de operaciones tuvimos que reponerle una docena de unidades de sangre. Y lo que le encontramos fue un leiomioma en el borde antimesentérico del ilio
no era un divertículo de Meckel. Pero como esto le irriga la mesentérica superior, por eso es que estaba sangrando mucho. Esta imagen corresponde a un paciente que llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero mal puesto. El cinturón de seguridad se tiene que poner sobre la clavícula como corresponde y sobre las espinas ilíacas, y él lo puso en medio del abdomen, tuvo un accidente y tuvo una perforación doble del colon ascendente y descendente. ¿Esto qué es, jóvenes? El ciego, el apéndice y el intestino delgado dentro del ciego. Es una invaginación. Aquí vemos los niveles de edema interasas. Vean el edema. El apilamiento de monedas. ¿Esto qué es? ¿Qué imagen, a qué tipo de patología corresponde esta imagen? ¿No es el megacolon, doctor? Sí, pero es un volvulus. Ya, el megacolon puede dar volvulus. Este es un volvulus. Esta es una imagen de grano de café que corresponde a un volvulus del sigmoides. El volvulus puede ser del sigmoide, del colon transverso, del colon ascendente, del intestino delgado, vieron del estómago, pero lo más frecuente es del sigmoides y puede ser también por un megacolon. ¿Esto qué es? Es medio de contraste en el intestino de un paciente. Vean esta colita de ratón. De un paciente que tiene una enfermedad de HIRP. Perdón. No. Es un paciente al cual tiene intolerancia al gluten. ¿Qué patología es? Son aquellos pacientes que comen todo lo que tienen gluten y les da diarrea, aunque es más frecuente en europeos. Es la famosa enfermedad de Crohn. Entonces, si hacemos el diagnóstico tardío, vean lo que pasa. A veces hay que hacer una laparotomía. Cuando uno entra a la cavidad abdominal, quizás todo está contaminado. Se tiene que hacer un estoma, una colostomía, y para colmo de males, no está muy rebosante, el líquido lesiona la pared. Para cuando sucede esto, hay que utilizar bueno, pues obviamente lo primero es que dejar un estoma bien redundante, que caiga sobre la bolsita para que no erode, ¿verdad? Pero cuando esto sucede es un verdadero calvario para el dolor, porque son enzimas digestivas las que le están cayendo acá. ¿Ya? Y eso provoca el dolor. Algunos recomiendan utilizar óxido de zinc, ¿verdad? Yo veo que es muy efectivo el óxido de zinc combinado con colestiramina. Se mezcla el óxido de zinc con la colestiramina y el paciente esto se regenera más fácilmente. Otros utilizan bepantene, algunos otros utilizan clara de huevo, bueno, algunos otros miel. Pero esto no debe suceder. Esto es fruto de un diagnóstico tardío. Porque el paciente resultó tarde o porque nosotros no fuimos capaces de dar el diagnóstico temprano y dar el tratamiento oportuno. Muy bien. En conclusión, el abdomen agudo incluye muchas posibles patologías, siendo útil conocer las causas más frecuentes por cuadrantes abdominales, así como las que más frecuentemente se presentan. El conocimiento de la fisiopatología, de los distintos procesos, la realización de una historia clínica completa, con los detalles del síntoma cardinal, el dolor y una cuidadosa exploración abdominal y general, son definitivas para orientar a un diagnóstico diferencial específico. Muy bien. ¿Qué dudas tienen, jóvenes?